Hola compañeros, esta es la presentación de intestino grueso, espero que se vea bien. Y pues nada, vamos a comenzar. Ok, el intestino grueso es una estructura cuya función principal va a ser la de absorber agua e iones. Esta se va a encontrar conectada, o mejor dicho, digamos como que esta empieza con el inicio de la válvula iliocecal, que es donde termina la última parte del intestino delgado, para ahora sí, para llegar al ciego y continuar con toda la estructura del intestino grueso. Ok, principalmente el intestino grueso tiene varias estructuras, que está el ciego, el colon ascendente, el transversal, el descendiente, el cigonoide, el recto y el ano, y el apéndice. En esta parte solamente hablaremos del colon, el ciego y el apéndice. Ok, una parte importante, si pueden ver aquí solamente pongo colon, no pongo ciego. ¿Por qué? Porque en el libro nos narran que histológicamente hablando el colon y el ciego son indistinguibles. No hay ninguna forma de diferenciarlos y por eso se toman como una sola unidad, como una sola cosa. Ok, ahora sí, pasando el colon tenemos varias cosas. Tenemos sus capas, que son bastante parecidas a las del intestino delgado, dividiéndose en mucosa, submucosa, muscular externa y la capa externa. Empezando por la mucosa, esta va a tener varias estructuras. Pero tenemos el epitelio, de hecho lo voy a ver acá, arriba a la izquierda. No puedo apuntar con un ratón porque no estoy en computadora, pero bueno, es la imagen de arriba a la izquierda. El epitelio, que está hecho es cilíndrico simple, especializado en la absorción de agua y electrolitos, como ya había dicho. Una característica importante del intestino grueso es que esta es una estructura que carece completamente de vellosidades, a diferencia del intestino delgado. Únicamente van a tener las criptas de Lieberkühn, que es la estructura que viene, que son estas glándulas tubulares rectas profundas que secretan moco para lubricar. Cada una de estas criptas tiene varias estructuras, siendo estas las células absorbentes, que su función precisamente es la de absorber. Las células calciformes, que su función es básicamente proteger la mucosa y también, digamos, proteger de forma física y química, es como una barrera protectora, tanto física como químicamente, de patógenos. Las células regenerativas o regeneradoras, que su función básicamente será regenerar estos pliegues, todas las estructuras. Más o menos tarda de 6 a 7 días en regenerarse cada una de estas células. Y por último tenemos las células enterocendocrinas. Estas células básicamente son sensores químicos que detectan nutrientes para liberar hormonas y neuropéptidos. O sea, básicamente detectan si hay comida para ahora sí liberar, digamos, todas las hormonas necesarias para extraer todos los iones y todo lo necesario. Cuando digo extraer me refiero, estamos hablando del quimo. Como recordaremos, todo lo que comemos pasa de bolo alimenticio, luego pasa a kilo y luego quimo. El intestino grueso se va a encargar de convertir ese quimo a ya directamente las heces. Luego tenemos aquí la siguiente estructura, que es la lámina profunda. Digo, la lámina propia. La lámina propia es esta estructura de color amarillo, que es básicamente todo el tejido conectivo que va a sostener el epitelio, va a sostener todas las criptas. Y por último tenemos la muscular de la mucosa, que es esta pequeña capa de músculo liso que está aquí. No, como digo, no puedo señalar, pero es esta pequeña capa marrón que se puede ver, que se señala bien. Esa pequeña capa marrón que está justo debajo de la lámina propia. Ok, pasando a la siguiente. Bueno, primero vamos a ver la imagen. Aquí se pueden ver las criptas, la submucosa, la muscular de la mucosa, y el músculo externo, que ahora es lo que vamos a ir ahora. Luego tenemos la siguiente capa, que es la submucosa. Esa, digamos, tiene solamente una capa que es relevante, que es el plexo submucoso o plexo de Meissner, que esta se va a encargar de controlar la secreción glandular, el flujo sanguíneo local y la actividad epitelial. Aquí tenemos esta imagen, que esta es la del plexo submucoso. Esta imagen no está sacada del libro, está sacado de la página esta del Atlas,
que nos manda la doctora para hacer actividades, pues de aquí la saqué y aquí está. Luego tenemos la muscular externa, que una característica que tiene esta es que su espesor no es uniforme a lo largo del intestino. A esto se refiere a que básicamente no va a ser igual de grueso en todas partes. Hay partes donde será más grueso, otras partes donde será menos grueso. Ok, esa tiene 3 capas importantes, que es la capa circular interna, que era la capa que estaba acá arriba. Aquí. Capa circular externa, sí, efectivamente. Sí, es la última capa marrón de hasta abajo, es esa. Y el plexo mientérico de Auerbach. Este es muy importante, ya que pone aquí, esta parte del músculo externo nos va a permitir el movimiento del intestino. Lo conocemos simplemente como peristaltismo, que es básicamente pues el movimiento que hace nuestro intestino para que avance todo el quimo. Y por último tenemos la capa longitudinal externa, que como ven, esta se organiza en 3 bandas gruesas que se denominan tenias del colon. Estas tenias son esta estructura de aquí, es esta estructura blanca que podemos ver acá, que es este ligamento que va a cubrir toda la parte del colon y se divide en 3 partes. Primero tenemos la tenia libre, que es la banda más ancha situada en la cara anterior del colon y que no tiene estructuras adherentes. La tenia mesocólica, que es la banda donde se inserta el mesocolon transverso y el sigmoide. Y la banda posterolateral, que es la que se adhieren los apéndices biploicos, que ahorita los vamos a ver. Ok, siguiendo con la siguiente capa, que es la última, es la capa externa, que se conforma, que se conforma de dos estructuras, la adventicia y la serosa. Y aquí hay una cosa muy interesante, es básicamente que en algunas partes del colon va a predominar más o la serosa o la adventicia. En el caso de la serosa va a predominar en el ciego, en el colon transverso y en el colon sigmoide. ¿Y por qué es esto? Eso se debe a que la serosa, digamos, es como un tejido más liso, por así decirlo, que es mejor para estructuras con movimiento, como es el caso del ciego, el colon transverso y el colon sigmoide, que son partes del colon que requieren mucho movimiento. Esa es la razón por la que predomina más la serosa, caso contrario a la adventicia. Es un tejido más, por así decirlo, fibroso, y por eso se encuentra en mayor cantidad en partes del colon, que es el colon ascendente y el descendente, donde no hay tanto movimiento. Ojo, esto no significa que no encontremos serosa, por ejemplo, en el colon ascendente. En el colon ascendente sí se puede encontrar, pero es menos común. Luego tenemos los apéndices epiglóticos, que descienden de la serosa, que son estos pequeños saquitos de grasa que podemos encontrar en el colon. Aquí vamos a ver una imagen de cómo se verían y cómo se conectan a la parte que habíamos dicho antes, que es la de la tenia mental, que se adhieren a los apéndices epiploicos. Pues aquí se ven cómo se adhieren, y un corte histológico de cómo se verían estos apéndices. Y con esto ya que terminamos todo el tema de las capas, ahora pasaremos a algunas de sus funciones, que es la de la regulación del apetito. Okay. La gran mayoría de estructuras que tienen que ver con el sistema digestivo tienen regulaciones del apetito, pero en el caso del intestino grueso, este lo hace mediante un factor hormonal, que estas son las células DNS. Esta es, digamos que esta es como la manera en la que el intestino grueso va a controlar nuestro apetito, que es eso, quédense con eso, que es de una manera hormonal, pero dependiendo del aparato digestivo puede cambiar. Entonces solo queden con eso, ¿vale? Que es una regulación del apetito. Ahora vamos a otra cosa interesante, que es la flora intestinal, flora intestinal, que básicamente está campo de bacterias que tenemos naturalmente en el intestino. Esto, pues como sabemos, la actividad de estas bacterias es la que va a provocar los gases. Y algo interesante es que a ciencia cierta no se puede saber exactamente si hay más cantidad de cierta bacteria o de otra, pero sí se ha, podido medio clasificar que dependiendo de si una persona está sana o enferma, puede haber ciertos tipos de bacterias u otras. Aquí vamos a ver, en el caso de que hay personas sanas, suele ser más común que en su flora intestinal haya bacterias Prebotella o Bacteroides.
En el caso de personas que sean de sensible salud, como personas mayores o personas enfermas, se ve que la mayoría de bacterias en su flora intestinal son Oscillobacter o Alistipes. O sea, eso es todo, básicamente, en plan de que dependiendo de persona sana o enferma, va a tener un tipo de bacterias predominantes en el intestino que otras. Y con esto ya acabamos el colon. Ahora solamente nos falta el apéndice. Empezaremos primero por sus capas, que al igual que la anterior, son muy parecidas. Tenemos la mucosa, submucosa, muscular externa y la serosa. O sea, serosa porque como dijimos antes, las partes acá, el ciego va a estar predominante por serosa y el apéndice está precisamente pues en el ciego. Entonces por eso únicamente serosa. En la parte de la mucosa vamos a tener criptas poco profundas, células absorbentes, células califormes y células M. Aquí se van a encontrar varios folículos linfoides que van a dar la modulación de linfocitos y la reproducción de anticuerpos, y centros germinales que van a dar la modulación, proliferación y activación de los linfocitos B. Aquí se puede ver la imagen, que creo que esta imagen resume perfectamente todo lo que hay aquí. Sí, de hecho están todas las estructuras, así que esta imagen está todo muy bien. Aquí se pueden ver todos los folículos. No puedo señalar, pero se ven que no puedo señalar porque no tengo cursor. Pero se pueden ver los folículos linfoides, que es el FL, los centros germinales, que son estas, y es el CG, y todas las estructuras que vamos a ver ahorita. El siguiente es la submucosa, que está hecho de tejido conectivo colaginoso e irregular. Irregular, pues como podemos ver, digamos como que no es tan uniforme, por así decirlo. Luego tenemos la musculatura externa, que está hecho principalmente de músculo liso, de circular interna y longitudinal externa, que eso también creo que está en la imagen de aquí arriba. Sí, aquí está. Y ya por último tendríamos la serosa, que es tejido conjuntivo cubierto por una capa de células epiteliales escamosas simples que se conoce como mesotelio. Aquí esto es un poco, sin más, es muy parecido a lo que ya vimos justo aquí, pero únicamente en el apéndice. Así que ya para terminar vamos a hablar de la función del apéndice, que esto es muy interesante. Ojo, dice, almacena una parte de la flora bacteriana natural para repoblar la microbiota del intestino. ¿A qué se refiere esto? La función del apéndice básicamente va a ser que si por alguna razón, por cualquier enfermedad, como ya podemos ver antes, que si nos enfermamos nuestra microbiota va a cambiar, digamos, esta es como una especie de salvavidas, por así decirlo. Este apéndice va a guardar o encapsular, por así decirlo, no encapsular, más bien guardar una muestra de nuestra flora natural. Y cuando por alguna razón, por cualquier cosa, cualquier medicamento, cualquier enfermedad, esa flora se muera o cambie, aún tendremos el apéndice. Que va a funcionar como seguro para que, digamos, una vez pase todo el destrozo, por así decirlo, de medicamentos, de la enfermedad, y una vez, digamos, que ya se estabilice, ahí entra en juego el apéndice, que va a funcionar, digamos, va como a, gracias a que tiene esa cantidad de flora bacteriana guardada, la va a liberar, y poco a poco esa flora que estaba en el apéndice va a comenzar a proliferar por todo el intestino, y es la forma que tiene nuestro cuerpo, digamos, como de mantener nuestra microbiota sana y normal. Obviamente la microbiota es súper necesaria, ya que la función de esta microbiota paciente va a ser casi esencial para digerir todo tipo de alimentos, etc. Y creo que eso sería todo del intestino grueso. Sí, creo que no me queda nada. Así que sí, eso sería todo. Solamente faltaría el recto y el ano, pero eso aparte ya no me corresponde. Así que muchas gracias, compañeros, por su atención, y los veremos luego.